Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. En este capítulo tendremos a Shakespeare contra Cervantes. Y para ello, conversaremos con Hernán Bravo Varela. A pie de página con Marta Batis. Terapia literaria con Maura te recomienda un libro y El librero de Valentina. Puentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. Recomendaciones Gandhi con Francisco Goñi. Los dejamos con nuestro anfitrión de esta ocasión, Jorge Hernández. Y recuerden que la F es muda. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Yo soy Jorge Hernández, la F es muda y el librero una vez más me pide que hable de lo que no tengo la menor idea. Simplemente se cumplen 39 años seguidos en que leo El Quijote durante el mes de abril, porque el día 23, que es el día de San Jorge, se conmemora el fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra y de un clon de él que se llamó William Shakespeare. Si usted se divirtió viendo a Cantinflas en el papel de Sancho Panza en la pantalla gigante, y si usted ahora ha llorado con la película de Hamlet, pues eso no tiene que ver con la maravilla de leer a Shakespeare o de leer a Cervantes. Entonces invité a mi claro y genial amigo Hernán Bravo para que platiquemos y a ver si contagiamos a alguien a que lean los sonetos de Billy o las obras de teatro, o que indaguen qué se sabe en realidad de la vida de Shakespeare, y lo mismo con Cervantes, que sabemos más de su vida y sabemos algo de los entremeses, pero ¿realmente sabemos algo del Quijote? Quédense, esto va a estar buenísimo. Dos escritores, dos vidas completamente distintas y una coincidencia que los une para siempre. 1616. Hoy, William, el bardo Shakespeare, contra Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto. William Shakespeare, nacido el 23 de abril de 1564 en Inglaterra, fue autor de Romeo y Julieta, Hamlet, El mercader de Venecia, un escritor de estilo poético, provocativo e ingenioso. Se le atribuyen aproximadamente 39 obras de teatro y 154 sonetos, así como algunos cuantos poemas. Pero fuera del escenario, su historia cambia. Fue empresario, actor y también un hombre que sabía moverse en los límites de la ley. Hay registros de que evitaba pagar impuestos, vaya, el muchacho salió libertario, prestaba dinero con dureza y llevaba a sus deudores a juicio. Todo un ejemplo del capitalismo salvaje. Incluso su vida personal está llena de rumores, infidelidades, posibles hijos fuera del matrimonio y hasta debates sobre su dudosa sexualidad, según algunas personas. Shakespeare no solo escribió tragedias, incluso pareciera que también las vivió. Ahora, por este otro lado, Miguel de Cervantes, nacido el 29 de septiembre de 1547 en España, fue autor de Don Quijote de la Mancha, ese ingenioso hidalgo cuya obra cambiaría la historia de la literatura desde la época moderna. Su estilo es satírico, innovador y profundamente humano. Se llega a decir que Cervantes escribió alrededor de entre 20 y 30 novelas, obras de teatro y poesía en conjunto. Pero su vida fue todo menos cómoda. Fue soldado y participó en la batalla de Lepanto, donde quedó con la mano izquierda prácticamente inutilizada. Después fue capturado por corsarios y pasó casi 5 años cautivo en Argel. Intentó escapar varias veces, sin éxito,
Y cuando por fin regresó de su cautiverio, solo encontró deudas, problemas e incluso llegó a estar en la cárcel. Según lo que se cuenta, ahí empezó a imaginar el Quijote. 2 vidas y 2 destinos. Shakespeare, con éxito económico, reconocimiento en la vida y una controversia que hasta la fecha inclusive pone en duda la autoría de sus obras, atribuyéndosela a personajes de la realeza que en aquel entonces consideraban poco digno dedicarse a las letras. Y Cervantes, una figura de dificultades constantes que llegó a tener una fama tardía, pero de gran impacto, con una obra que sigue siendo releída tanto por nativos en la lengua española como por lectores de otros idiomas que tratan de entender la esencia de la lengua española. Uno llenaba teatros y el otro sobrevivía como podía, pero ambos tenían algo en común: entendían profundamente la condición humana. Esto se llama El Librero. Yo soy Jorge Hernández, la F es muda y hoy estoy de manteles largos y pañal para adulto por la gran emoción que me da tener aquí a Hernán Bravo Varela. Es un gran poeta, es un ensayista minucioso que realmente honra la prosa y además es mi amigo, pero ha sido a lo largo de nuestra conocencia un maestro ejemplar, porque yo he aprendido mucho de películas, de cine, de música, sobre todo porque hemos cantado juntos, pero de libros aparte rarísimos. Y le pedí que viniera porque el librero siempre me pone a prueba como si fuera examen sorpresa. A ver, ¿habla de Shakespeare o habla de Cervantes? Bueno, a ver, es que no cualquiera se anima a hablar de ellos porque parecería que nos inhibe la distancia, pero en realidad los tenemos aquí, así es, muy cerquita. El mes de abril es el mes de mi santo, el día 23, gracias por los regalos, lo que quieran enviar, y es el día que se conmemora la muerte de ambos, aunque en distintos calendarios. así es. Pero el 23 de abril murieron, digamos, formalmente, Shakespeare y Cervantes. En distinto calendario, aunque pudieron haber sido la misma persona. Yo en alguna ocasión publiqué que Cervantes no se fue a Lepanto, sino que se fue a Londres y que anduvo de dramaturgo. Y le decían Chespirito. Y creo que se ofendió la Real Academia con mi exabrupto. Pero bueno, este año lo que llama la atención es lo siguiente, fíjate. Dado el éxito de la película Hamlet, Así es. todo el mundo cree que ya conoce a Shakespeare, a la esposa y al hijo, que se llamó Hamnet, y que poco tiempo después de la muerte de ese niño, Shakespeare escribe y pone en escena Hamlet. Así es. Bueno, pues la película te explica de que el nombre era intercambiable. Se podía usar la L o la M, era lo mismo. Bueno, lo que no te explica la película, que está basada en una novela de Maggie O'Farrell, y la novela es deliciosa, sí, durísima, pero a mí me encantó, mucho mejor que la película, y la película de por sí ya es materia de Oscar. Pero lo que no te explican es que en realidad todo eso es una conjetura. No se sabe exactamente en qué circunstancias regresó Shakespeare a su pueblo de Stratford-upon-Avon. No se sabe si la escena en donde la mujer se molesta porque publica eso, todas son conjeturas. No hay documentos que prueben la veracidad del hecho. Y sobre esa fantasía es que ahora ha crecido el número de lectores de Shakespeare. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con el Quijote pasa lo mismo. Es lo que te iba a comentar, porque tú que sabes mejor las leyendas, la vida y milagros de Cervantes, sabes mejor que nadie que también Cervantes tiene, digamos, una cantidad de cabos sueltos en su vida muy notables. Conocemos cosas muy puntuales, la batalla de Lepanto por la que quedó manco, las penurias de su familia que le obligaron a Cervantes niño
a recorrer diversas ciudades y poblados de España, pero no hay mucho más. Lo No, hay demás muy es poco. fabulación. Exacto. Hay indicios de que fue favorecido en Argel cuando quedó cautivo, de que hay una explicación de que le fue bien porque le guiñó el ojo al emir, pero de ahí a que ya saquen la pornográfica película que recién se estrenó el año pasado, que se llama El cautivo, pues eso sí es un palomazo Claro. muy exagerado. Es decir, es pasto de imaginación lo que desconocemos. Siempre. En ese sentido, estos dos autores lo lograron exprimir. Mira, llama la atención que el primer título de Enrique VIII, de Henry VIII, era All is True, todo es verídico. Porque el propio Shakespeare vivía en un mundo muy parecido al de ahora, Sí. en donde había mucha fake news, Así es. donde los datos tardaban en escucharse por la distancia. De hecho, él se entera de que su hijo está gravemente enfermo y en lo que llega el niño ya está muerto. Es decir, la distancia genera incertidumbre. Y ahí es en donde es el pasto de la imaginación. Ahora, yo lo que te pregunto es, en ese sentido, él como poeta radica su grandeza en la medición de las palabras. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Que medirlas es la única manera de cantarlas, ¿no? Ahora agréguenle un pequeño reto. Este hombre ha traducido a Shakespeare. Algunos sonetos nada más. Bueno, Porque... por eso, pero si él tomó tantísimo cuidado para armar la métrica Sí. jugosa de cada palabra, ya no me imagino lo que sería intentar traducir eso. Platícanos nada más un poquito. Es una... Y tú conoces muy bien también estos pasajes y estas supersticiones, pero es casi un rito de paso de cualquier traductor en lengua española, y también me atrevo a decir en otras lenguas ajenas al inglés, intentar traducir los sonetos de Shakespeare. Son de alguna manera los poemas que están más en la primera línea de nuestra imaginación lectora, que despiertan y siguen revelando sensaciones inéditas a la hora de conjurar el amor, la muerte, el deseo, las estaciones del año. Es un pequeño compendio del arte de vivir. Y entonces no dependes de la literalidad del diccionario. Claro que Sí, no. no estás pegado a la etimología de la palabra. No, porque además esa es otra superstición que el traductor, pero también inicialmente el poeta, tuvo que derribar. Es decir, el peso de las palabras adquieren en el lector una sustancia viva, de tal manera que cuando leemos las andanzas del Quijote con Sancho, sus conocimientos con Alonso Quijano, con Ginés de Pasamonte, cuando leemos el teatro de Shakespeare, pero también los sonetos de Shakespeare, estamos ante una cristalización muy peculiar de dos lenguas príncipe en aquel momento, el inglés y el español. Además, que más allá de la confabulación deliciosa sobre el día y el año de la muerte de ambos, lo que es cierto es que les tocan a ambos momentos muy peculiares, estelares, de sus países y de sus imperios, ¿no? Por un lado, la derrota de la Armada Invencible, ¿no? Que de alguna manera anuncia, digamos, lentamente la fractura del Imperio Español, y por el otro lado, la muerte de la reina Isabel para Shakespeare. Son dos hitos que determinan en buena medida el clima de la escritura, tanto de la novela de Cervantes, El Quijote, como del mayor número de obras dramáticas, probablemente las mejores y más maduras del propio Shakespeare. Entonces, las palabras ahí siempre tienen un contexto, no diría generacional, pero sí directamente histórico, que nosotros
debemos evocar o rescatar con nuestra mirada contemporánea, y escuchar aquello nos obliga a hacer, por supuesto, un viaje en el tiempo. Y como el lenguaje está vivo y metamorfoseándose todo el tiempo, lo mismo hace la poesía, el drama y también las andanzas en prosa. ¡Wow! Perla de sabiduría la que acaba de echarse este hombre, que espero que haya quedado grabada para que yo pueda plagiarlo. Bueno, bromas aparte de que dije lo de Chespirito, sí hay paralelos entre Shakespeare y Cervantes. Y quiero mencionar a mi amigo Jesús Ruiz Mantilla, que es de los fieles devotos, convencido de que se conocieron en Zaragoza y que ahí es en donde Cervantes le cuenta la historia de Cardenio. Porque hay un Cardenio atribuido a Shakespeare que está perdido, no se encuentra el documento con las escenas, que serían 3 escenas, pero sí se estrenó, y es la misma historia. En el caso de Shakespeare parece ser que el subtítulo era algo así como Double Trouble, porque el juego de Cardenio es que en la Sierra Morena, don Alonso y Sancho descubren a un personajillo que anda loco, por sus cuitas de amor. Y la historia, el enredo es entre él, enamorado de una chica, le confía a su patrón su amor por esa chica, y entonces el patrón se liga a la chica. Entonces, ella, despechada, quiere suicidarse porque se queda sin su Cardenio. Cardenio se va a la Sierra Morena a latillarse, y luego aparece una cuarta que era, habiendo sido abusada por el patrón Fernando, queda también enloquecida y terminan juntándose Cardenio y la despechada. Y bueno, todo vuelve, hace un 8 como infinito. Mira qué curiosidad que acabas de señalar algo que es claramente otro nuevo paralelo con Shakespeare. Sin duda son los ires y venires, la comedia de enredos de Sueña una noche de verano. Es ¿verdad? exactamente lo que pasa entre Lisandro, Hermia, los amantes jóvenes que terminan, gracias a la travesura de los personajes mitológicos que se dan cita ahí, como el amor se ventila de maneras muy distintas en medio del bosque, y gracias a los filtros y pócimas acaban las parejas no solo rotas, sino vueltas de pronto hacia el otro, hacia el aparente enemigo, y es muy peculiar esto que dices. Y es de gran actualidad. Indudablemente. Porque eso sigue sucediendo en Iztapalapa. Así es. A ver, Shakespeare realmente es reverenciado no solamente como dramaturgo, sino como poeta. Claro. El bardo. Claro. Ahora, Cervantes, que en realidad su anhelo era ser reconocido como poeta, en realidad es mucho más reverenciado por los entremeses y por el Quijote. Claro. Y Persiles y Segismunda. Lo que hemos leído de él en verso son, por ejemplo, los que anteceden al Quijote como dedicatorias. Así es. Para los que no sabemos nada de nada, necesitamos que nos ayuden personas como tú. De que hay unos versos que anteceden al Quijote que no tienen la última sílaba. ¿Eso qué juego es? ¿O por qué se hacía eso? Son un montón de juegos de ingenio y agudeza, ¿no? Que permitían, por supuesto, a los lectores intervenir mentalmente con la última sílaba. Tú terminas, ¿no?, la palabra. Tú terminas mentalmente la palabra, lo cual es muy interesante porque no es que el sentido quede roto, queda suspendido para que el lector entre a concluir la palabra mentalmente, pero además lo que es infalible en Cervantes es la manera en la que este juego permite además que la rima esté perfectamente posicionada, incluso en lo que falta. Entonces, qué bonito. Sí, claro. Yo sí quiero recordar y evocar aquí a nuestro muy querido y admirado amigo David Huerta, ¿no? Poeta entre poetas, ¿no? Sí, señor. Que sostenía, por sobre todas las cosas, de hecho en una conversación, ¿te acuerdas que tuvimos con él muy hermosa en un programa de tele que feliz tuvimos? Memoria. Cómo Cervantes en realidad no solo se preciaba de ser poeta, sino que buscaba a toda costa además que ese flanco fuese el más revelador, por el que la gente más lo conociera, ¿no?
Y dado que eso no necesariamente ocurrió debido también a las idas y vueltas y a las muy malas andanzas y la mala suerte de Cervantes para obtener patrocinio, ¿no? Los poemas acabaron siendo amuletos, mascarones de prosa, de proa, ¿no? Como los diría nuestro querido Francisco Hernández, mascarones de prosa. Otro poeta querido de esta casa. Puestos en el barco de esa enorme novela llamada El Quijote y también de otras, porque le interesaba también a Cervantes hacer que la prosa y la poesía se acercaran todo el tiempo, se espejearan, lograran un mutuo acuerdo, que también, por cierto, ocurre en Shakespeare. La entrada de la prosa en numerosos momentos de sus obras de teatro también son fundamentales incluso para marcar no solo un antes y un después de la acción, sino también la manera en la que la prosa apela al auditorio, mientras que, por ejemplo, la reina Titania en El sueño de una noche de verano habla en prosa. Los otros personajes que están, por cierto, poniendo una pequeña obra, El Muro, Sí. Puck, etcétera, Esos riman. hablan en prosa. Entonces, estos pequeños personajes le hablan al público, mientras que Titania y Oberón le hablan a la eternidad, a la que pertenecen los dioses. Qué maravilla. Con esa imagen y el fantasma de David Huerta voy a hacer una pausa. En realidad esto se llama Desde el Librero. Pero como el librero soy yo, aquí los espero. Radio Gandhi es nuestra estación de radio digital que crea atmósferas musicales para los lectores. Escúchela en nuestras librerías y también desde nuestra página www.gandhi.com.mx/Radio Gandhi. Radio Gandhi, como suena la lectura. Hola amigos del podcast Desde el Librero, los saluda la escritora Marta Batis y con mucho gusto estoy con ustedes hoy en este episodio de Cervantes contra Shakespeare o Shakespeare contra Cervantes para decirles que yo soy definitivamente Team Cervantes. Estoy muy interesada en la figura de este escritor, tanto así que mi novela, que acaba de ser publicada por Hachette Libre en México, se llama Las Cervantas y habla acerca de las mujeres que rodearon a Miguel de Cervantes en su vida íntima. Es decir, en este libro y en mi investigación yo me aboqué a bajar a Miguel de Cervantes del pedestal, donde con justicia ha sido colocado por la historia de la literatura universal, y asomarme a su vida diaria, a su cotidianidad y a su vida familiar. Cervantes tenía una hija, su única hija, con la que tenía una relación bastante tormentosa. Entonces yo me di a la tarea de precisamente investigar acerca de su vida familiar, su relación con esta hija, con su esposa, con sus hermanas, con su sobrina, que era el universo femenino que lo rodeó a lo largo de su vida. Y dedicarme a investigar la realidad de lo que sucedió y novelarla para ustedes. Ustedes podrán encontrar todos estos detalles acerca de la vida íntima de Miguel de Cervantes y estas mujeres increíblemente valientes en mi novela Las Cervantas, y espero que la lean y que la disfruten y que, como yo, a pesar de que adoro el teatro y adoro a Shakespeare, también sean siempre Team Cervantes. Gracias. Corre por tu revista Lee Más, nuestra revista mensual en tu librería favorita. La edición del mes está disponible exclusivamente en las librerías Gandhi, en el área de cajas y en nuestros kioscos. Encuéntrala por solo 25 pesos. Y además puedes comprar los números anteriores en gandhi.com.mx y recibirla hasta la puerta de tu casa. Hola, ¿cómo están? Nosotras muy emocionadas de estar aquí juntas, Valentina y yo, desde el librero. Y hoy les traemos unas
súper recomendaciones para este Día del Niño. Que no sé ustedes, pero yo a mis hijos les regalaba libros del Día del Niño. ¿Tú, Renis? Yo también. Y siempre era si pedían libros, podían pedir la cantidad de libros que quisieran. Si no, todo lo demás se limitaba. Juguetes, dulces, todo lo demás. Libros nunca. Claro, claro, es que es un gran día y un gran pretexto para regalar libros. Yo les traigo una recomendación de un libro que me encantó que se llama Cuentos en verso para niños perversos de Ronald Dahl. Este libro me gustó mucho porque habla sobre las historias clásicas que conocemos, la de la Cenicienta, Blancanieves, el de los frijoles mágicos, pero lo trae diferente, va dirigido a niños perversos. ¿Cuál es la diferencia? En que aquí la Cenicienta ya no va a querer al príncipe. O sea, va a cambiar la historia. Vamos a tener a Juan que no corta el árbol, sino que más bien lo riega, el de los frijoles mágicos que crece, ¿se acuerdan que se sube? Bueno, aquí lo corta no lo corta y se pone a regarlo. Tenemos a Blancanieves, que en vez de irse a esta historia que conocemos, no, se va a la ciudad y trabaja de ama de llaves. Entonces, una manera muy divertida que los niños se van a reír, que se den cuenta que la lectura es algo divertido, no tiene que ser aburrido y con obviamente un mensaje para los niños perversos. Entonces, bueno, aparte Ronald Dahl siempre es garantía, entonces cualquier libro de él se los recomiendo. ¿Tú, Reina? Yo me voy con uno muy parecido al tuyo porque es Los mejores cuentos de los hermanos Grimm para niños. Es una edición en pasta dura, está ilustrado por Laura Giorgi y siempre sabemos que los cuentos de los hermanos Grimm eran para niños, pero todo el mundo tiene miedo como que de esas versiones perversas que escribían los hermanos Grimm. Estos no, estos están súper adaptados para niños. Igual, como lo mencionas, todos los cuentos clásicos, Blancanieves, La Cenicienta, hay muchos cuentos que son como la base de los cuentos que conocemos o de muchos cuentos que conocemos, pero además aquí están ilustrados y son muy cortitos, que eso es lo que me gusta, que los niños o se los lees o ellos los pueden leer solitos. Entonces creo que ese libro vale mucho la pena porque son muchas historias. Yo siempre digo, no pretendan que los niños lean todo el libro de un jalón, un cuento por noche. O sea, que los papás los acompañen, que se imaginen las cosas, que piensen a qué otras historias se parecen. Entonces, ese libro me gusta mucho. Los mejores cuentos de los hermanos Grimm. Creo que es una muy buena opción. Yo siempre recomiendo estos cuentos entre 5 y 10 años más o menos. Y si son más chiquitos, que vayan con el acompañamiento de los papás, no por otra cosa, para que los ayuden a leer, porque sí es el típico libro con muchos dibujitos que va recreando como todas las escenas. Ese me gusta también mucho. Oye, suena buenísimo, ¿no? Porque es una gran manera de acercar a los niños a la lectura. Ajá. Bueno, yo les quería recomendar Mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández. Está editado por Hachette, viene en pasta blanda. Y bueno, me gusta porque son muchas historias cortitas. Entonces creo que es un gran momento, como mencionaba Valentina, para convivir con nuestros hijos. Que antes de dormir les leamos una historia que son de una página y media, y que ellos se vayan a dormir sabiendo que hay mujeres, porque pues estas mexicanas hicieron la historia, que han logrado sus sueños, que se puede llegar a lo que uno aspira. Y bueno, habla sobre escritoras, sobre pintoras, políticas, cantantes, que pues hicieron historia aquí en México. Entonces te platica desde su juventud, cómo fue su infancia, y las conocemos más. Entonces me parece muy interesante que los niños vean cómo de donde vengas puedes lograr lo que te propongas. Creo que es una historia, es aspiracional y un gran momento para convivir con nuestros hijos. Va, yo les traigo otro. Es que se me ocurren varios. Ahorita que dijiste Mexicanas, se me ocurre otro. Pero Mexicanas es un gran libro, es un libro muy bonito. Traigo otro de una autora mexicana que se llama Arely Oliva y el libro se llama Pili, el monstruo de los calcetines. Por favor, denle chance a sus hijos. Es un libro bien bonito, ilustrado todo. Es un libro además muy corto y cuenta la historia de un niño que le tiene miedo a la oscuridad porque siente que debajo de su cama va a salir un monstruo. Llega un momento en que ese monstruo que se le aparece lo invita a su cueva. No sabe qué divertido. Y el cuento es muy chiquito, habla de los miedos
Y platicando un poco con la autora, igual me decía que entre 4 y 10 años, hasta sexto de primaria más o menos, si son más chicos, acompáñenlos para que les cuenten el cuento, porque además el libro al final trae muchas actividades, para que decoren sus calcetines, para que hagan crucigramas, o sea, el libro como de actividades también para que los mantengan entretenidos, que yo sé que después es complicado. Y tiene incluso recetas para que hagan unos hotcakes, o sea, es un libro como muy amigable, sin importar tanto la edad. Creo que al final los miedos todos los tienen y tardan en ir saliendo esos miedos, pero no saben qué bonito libro y me gusta mucho que sea una autora mexicana. Y pueden hacer actividades, porque hay una de las ideas que se pueden hacer es, con unos calcetines viejos, comprar material y que lo decoren, que creen a su Billy, que creen ese títere, ¿no? Para que sea su acompañante y los ayude a superar sus miedos. O sea, el libro tiene un muy buen mensaje, es un libro que me gusta mucho y que creo que puede funcionar para los niños. Qué buena idea, ¿cómo no supimos esto cuando nuestros hijos estaban más chicos? Pero ustedes sí, ya nos escucharon, compren estos libros y muchas gracias por la invitación. Nos vemos en Gandhi y lean con sus hijos. ¡Feliz Día del Niño! Feliz Día del Niño. Ya estamos de regreso, aunque no lo crean, sí hicimos una pausa y volvemos con este tema maravilloso en donde estábamos justo en un punto de inflexión que tiene que ver con la poesía. Y voy a pedir, por favor, quizás es la primera vez que se hace desde el librero, que nos leas, porque nosotros trajimos, Claro. bueno, más bien Hernán trajo material maravilloso, y esto debe servir también para tentación, para que vengan a las librerías Gandhi, y hay que comprar estos autores, pero también hay que comprarlos gracias a las personas que se han ocupado de ponerlos en nuestras manos. Así es. A ver, decías que eran traducciones de... Bueno, yo tengo además, por ¿Idea? supuesto, de las grandes traducciones que Miguel de Cervantes hizo de sí mismo al español, aquí en esta bella edición. Con la edición de Francisco Rico. Exactamente, que nunca podrá ser superada. Extraordinaria y que, edición. En verdad, lleva de la mano a los lectores todo el tiempo en ese viaje por la imaginación del siglo XVII. Por supuesto, esta edición de las 4 novelas ejemplares de Cervantes, que fue además una de las obsesiones de Sergio Pitol y que se encuentra en el acervo de la Universidad Veracruzana. Pero en cuanto a versiones del bardo inglés, ¿no? Yo recomendaría estas. Flor Imperial. ¿No? Exactamente. A ver. Para empezar, por sonetos. supuesto, la muy conocida de Romeo y Julieta, que hizo ni más ni menos Pablo Neruda. Una versión absolutamente extraordinaria donde el inglés es cantado con esa presencia de las cosas cotidianas, con el peso de ese extravagario, como lo llamara el propio poeta chileno, que hay, por supuesto, en esta obra llena de traiciones, de pasiones cruzadas, que ustedes conocen muy bien también por las múltiples películas que han ocurrido. Pero escuchar a Neruda entonar al bardo inglés en pleno siglo XX es de veras una de las grandes... ¿Y si hubiera grabación? Glorias de Shakespeare. Exactamente. Bueno, y aquí tenemos algunas de las traducciones que hizo la extraordinaria poeta uruguaya Idea Vilariño de Shakespeare, porque fue una especialista en Shakespeare y tradujo ni más ni menos que, ahora no traje el Hamlet, pero también se encargó de ella, tradujo Hamlet, tradujo El sueño de una noche de verano, tradujo Macbeth, por supuesto, y mi favorita, El Rey Lear, que es probablemente la obra más dura, más acre, más astringente en el catálogo dramático de William Shakespeare. Y, por supuesto, esta versión de los sonetos de William Shakespeare, hecha ni más ni menos que por el gran narrador argentino Manuel Mujica Lainez. ¡Qué maravilla! Son apenas 50 sonetos, ¿no? Otro fantasma. Otro fantasma. Entonces, lo importante aquí en el caso de Shakespeare creo que es leerlo siempre en muy buenas y cuidadas traducciones, ¿no? Porque ese también es el
pasaporte garantizado a la inmortalidad de nuestra memoria, si es que ambas no constituyen una paradoja, ¿no? Pero en Shakespeare, que siempre me han fascinado en particular los sonetos, es difícil que un poeta que traduce del inglés o que conoce el inglés se resista a la tentación de emprender una nueva mirada, ¿no? Pero después o poco después de haber escuchado a Judi Dench decir, la gran actriz, la maravillosa, inmensa actriz, uno de los grandes sonetos de Shakespeare a bote pronto en el Graham Norton Show, ¿no? Sí. Yo quise aprenderme ese soneto movido por la extraordinaria inteligencia emocional y formal de Dame Judi Dench a la hora de decir ese soneto. Entonces me voy a permitir decirlo. Sí, por favor. Creo que es... Silencio. Y luego leeré la traducción. Silencio en la sala. When in disgrace with fortune and men's eyes, I, all alone, beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself, and curse my fate. Wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least. Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee. And then my state, like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. ¡Bravo! La traducción dice ¡Bravo! que es el soneto 29, en mi traducción. Cuando caigo en desgracia y a la vista de todos, lamento en soledad mi estado de indigente y clamo con inútil gemido al cielo sordo y me veo a mí mismo y maldigo mi suerte. Y deseo ser alguien más rico en esperanzas y como él destacar con amigos a puños. De este codicio el arte y de aquel lo que abarca. Y nada me contenta, ni lo que más disfruto. Y aun cuando en pensamiento me odie, pienso ahora, dichoso, en ti. Y mi ánimo, como desde la tierra sombría al despuntar el alba, aquella alondra emprende el vuelo, canta sus himnos a la puerta del cielo, pues tu amor tanta riqueza ofrece que me niego a cambiar de rango con los reyes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, ¡Qué ¿no? momento tan eléctrico! ¡Qué belleza, eh! ¿Viste? ¡Qué belleza! Y enhorabuena por la traducción, porque hay un ritmo inalienable en el soneto. Sí. Y respetar eso, transportando las palabras a otras sílabas, me parece de una genialidad, tanto tuya como del propio bardo, que sin duda te ayudó, gracias a la tabla Ouija. Por cierto, Judi Dench hace el papel de la esposa de Shakespeare en la película que se llama All is True. De Anne Hathaway. Exactamente, que es en donde, a ver, hay otra conjetura de cómo Shakespeare también tenía un rollo con la hija mayor, la que era la gemela de Hamlet. Así es. Porque ahí fíjate cómo están los gemelos, los dobles, las dualidades. Todo es como un juego de espejos, tanto en la biografía y obra de Shakespeare como en la de Cervantes, que por cierto ahora me toca presentar próximamente una novela espléndida que se llama Las Cervantas, que era como acusaban a las hijas de Don Miguel de andarse vendiendo en las calles por falta de recursos.
Hay que recordar que don Miguel terminó muy empobrecido, muy jodido. Ahí el rico era Lope de Vega. Sí. Y decía Sergio Pitol que si en tiempos de Cervantes si hubiera habido premio Cervantes, se lo dan a Lope de Vega. Pero absolutamente. Y la diferencia, ¿no? A Shakespeare no solamente le va bien, arrasa no solo con la escena del teatro isabelino, sino que se queda además prácticamente sin competidores. Sí, y tiene esa posibilidad de retirarse ya con sus ganancias y hacer la casa más grande en Stratford upon Avon. Exactamente. Y es el gran enigma, es cómo termina su vida un hombre que habiendo estado en la cúspide, ¿no? Premio Alfaguara, Premio Planeta, Premio AENA, Claro. de pronto dice, a ver, yo voy ahora a cosechar lechugas, ¿no? En el fondo los dos nos ponen un ejemplo del amor al oficio. Así es. No solamente es estar con la pluma y el papel, algo que tú ejerces con bastante habilidad, y en la pantalla, porque también se sabe que tecleas, sino también caminar la vida. Esta es una tentación a caminar, a andar la vida leyéndola. Así es. Porque en el fondo, ¿cuáles son los temas de los sonetos y de las obras de teatro? ¿Y cuál es el tema del Quijote? Lo cotidiano. Lo cotidiano, la celebración de la imaginación como la fuerza más arrasadora, para bien y para mal, ¿no? En el contexto de las obras de teatro, por ejemplo, pensemos en El Rey Lear o en Coriolano, ¿no? El poder y la imaginación desde el poder como una imaginación destructora que acaba devorándose a sí misma, ¿no? Y por el otro lado, la imaginación que permite vivir, que es indudablemente lo que hace el Quijote en sus andanzas por los dos libros, ¿no? Exactamente. Y lo mismo el amante en los sonetos de Shakespeare, que reinventa su vida, reinventa las estaciones del calendario, reinventa incluso su propia sexualidad para poder ejercer a fondo el misterio o el secreto de esa conexión con algo que cotidianamente todos vivimos, ¿no? Ah, qué bárbaro, qué sección se acaba de echar Hernán Bravo Varela desde el librero. Vamos a hacer una pausa para que yo pueda desmayarme y en cuanto me traigan unas sales, despierto y seguimos. Tinta. Hay lectores que necesitan retos constantes. Si eres uno de ellos, esto es para ti. Hemos creado un club de suscripción en donde podrás recibir mensualmente en tu domicilio libros con las mejores recomendaciones de librerías Gandhi que serán seleccionados especialmente para ti. Suscríbete ahora y recibe novedades cada mes. Puedes ingresar a www.gandhi.com.mx/tinta. Q de Quijote. Q de Quijote. ¡Ay! Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a Puentes Sorprendentes, que en esta ocasión tenemos un especial. Un especial no de 6 autores, pero sí que tienen el peso como de 100,000. Me refiero a William Shakespeare, a Cervantes y a uno más. Porque ese uno más no es tan conocido por el 23 de abril. Y ustedes dirán, ¿pero de qué está hablando Rodrigo? Bueno, pues me refiero al Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril y que conmemora el día de fallecimiento de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y de el Inca Garcilaso. Y ese no es tan conocido. Pero yo tampoco vengo aquí a presumirles porque no lo he leído. O lo leí hace muchísimos años cuando iba a la secundaria, pero sí con el pretexto de el 23 de abril, Día Mundial del Libro, que fue en un inicio impulsado por la UNESCO en 1995. Y a partir de esa fecha es que, además de ser el Día de San Jordi, la fiesta del libro y la rosa,
y conmemorar a estos tremendos autores, pues es un pretexto ideal para leer a estos clásicos, releerlos, recomprenderlos, y yo estoy aquí para hacerles un paseo por Shakespeare y por Cervantes. Libros de ellos hay millones, versiones hay más de millones. Por ejemplo, yo tengo de cuando fueron el cuarto centenario, tengo 2 libros de Cervantes, un abecedario del Quijote, que fue publicado por Libros del Zorro Rojo, y Brosquil, que es muy bonito, es para pequeños. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué está hablando de libros para niños? Bueno, pues porque además lo estamos juntando con el 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. Así que es el pretexto ideal para hablar de algunos libros infantiles, otros no, pero que nos acercan a estos clásicos. Sancho Panza en su gobierno, con ilustraciones de D.A. Bichard y publicado igual por Brosquil y Libros del Zorro Rojo, y estos 2 libros de los que les hablo fueron creados para la conmemoración en 2005 del cuarto centenario de El Quijote. Este increíble 400 años. Pero por ejemplo, entre mi colección de libros tengo de Cervantes Ladran Sancho, publicado por Ediciones Castillo, y de la misma editorial Hamlet de William Shakespeare. Así que de algún modo siempre encontramos la manera de llegar a estos clásicos desde la literatura infantil. Está Cuentos de Shakespeare, que son de Charles y Mary Lamb, 2 ultra autoridades, fanáticos enloquecidos de William Shakespeare, y que se dedicaron a reunir las obras de Shakespeare, y que en esta edición que yo tengo está ilustrada por Jesús Cisneros, Manuel Monroy y Javier Zavala, y también publicado por Ediciones Castillo. Lo hay en pasta dura, lo hay en tapa blanda, pero la verdad vale mucho la pena si quieren conocer a un Shakespeare más divertido y relajado. Pero una de mis preguntas cuando empecé a investigar sobre esta cápsula fue ¿qué leían Shakespeare y Cervantes? ¿Qué leían cuando eran niños? Y pues sí, resulta que leían. Y eso no suena tan absurdo lo que estoy diciendo, porque en esa época, si ibas a la escuela, era algo increíble. Si tenías educación escolarizada, eras un privilegiado. Pero además leer era mucho más. Tener acceso a los libros era una gran fortuna. Y tanto Shakespeare como Cervantes tuvieron la fortuna de leer a los clásicos clásicos grecorromanos, a los latinos. Desde pequeños se cultivaron de esta manera con la lectura, y no solo se volvieron lectores, sino que se volvieron los más grandes autores en sus lenguas. Y por otro lado es que Cervantes le encantaban las historias de caballería, y claro, eso se nota en Don Quijote de la Mancha, que hace algunos años Planeta publicó una edición ilustrada por Salvador Dalí, y fue una locura. Todo mundo quería la edición de Dalí, había pleitos. Me acuerdo haber entrado a una librería y 2 personas peleando porque quedaba un ejemplar. Fue muy socorrida esa edición, y si tienen alguna en casa, pues aprovechenla, hojenla, revisítenla, y si no la tienen pero conocen a alguien que la tenga, pues cómprense un pasamontañas y lleguen a su casa a medianoche a tomarla prestada. Shakespeare a través de los años ha tenido cientos de ediciones, incluso algunas en español, que Shakespeare se escribe Shakespeare. Una cosa un poco pintoresca, pero siempre muy bonito y muy interesante. Y por ejemplo, otras ediciones que recuerdo de Shakespeare, está Sueño de una noche de verano, publicado en Ediciones El Naranjo, y que es muy bonita para acercar a niñas y niños a esta historia muy alocada
muy verde, muy divertida y que vale mucho, mucho la pena. Y por ejemplo, del Quijote, una versión en álbum ilustrado que a mí me gusta mucho, es una publicada por Diego Pum Ediciones y que pueden encontrar en Gandhi con ilustraciones del extraordinario Luis San Vicente. Es muy bonita edición. Claro, no se compara en nada con la profundidad de El Quijote de original, porque este es un álbum ilustrado de 48 páginas, pero visualmente vale mucho la pena. Y como en esta vida uno no tiene por qué elegir entre A o B, si puedes tener A y B y C, pues yo les recomiendo que tengan la edición completa y también conserven esta del Quijote, que es muy divertida, muy bonita y que también sirve para acercarnos desde otra manera a los clásicos. De Garcilaso de la Vega les podría decir muy poco, no lo conozco tanto, les soy honesto, pero su papá fue un capitán español, su nombre no era Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, ese fue un nombre que él adoptó en España, pero lo más interesante, lo más chismoso de su historia, chismoso, no también interesante, es que era hijo de una princesa inca. ¿Qué tal? ¿A qué no sabían eso? Pues bueno, celebremos el 23 de abril con muchos libros, muchos clásicos y muchas horas para echarse a leer lo que más les guste. ¿Ustedes qué edición les gusta más de Shakespeare y de El Quijote, por ejemplo? ¿Qué es lo que más disfrutan? Cuéntenos, que estén muy bien y hasta pronto. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. Como cada mes les tengo 3 opciones de lectura buenísimas. Arranco con el libro del mes. El elegido en esta ocasión es El Ejército Ciego del escritor norteño David Toscana, quien se hizo del famoso y codiciado premio Alfaguara. El jurado celebró una gran historia que nos cuenta el enfrentamiento bélico entre el Imperio Bizantino y el ejército búlgaro, ahí por el año 1000, dando por supuesto resultados desgarradores, desastrosos, como cada guerra suele hacer. Sin embargo, también David reflexiona sobre la condición humana y la entereza para afrontar el destino. Es muy buena ocasión para sumarse a la historia de David Toscana y también a otras novelas como El Ejército Iluminado y El Último Lector. Para Librerías Gandhi es fundamental la promoción de la lectura en la niñez. No solo en el mes de abril, que estamos, por cierto, festejando a todos los niños, a todas las niñas, sino todo el año. Por eso elegimos a Juan Gedovius como autor preferido de este mes. Es una gran oportunidad para leer a este artista multidisciplinario. Juan ha experimentado la música, la ilustración, también es un gran contador de historias. Es un buen tiempo para acercarse a su obra. Ha ilustrado clásicos como Peter Pan, El Principito, intervenido pequeños fragmentos de Lewis Carroll como La Casa de Snark, y Todo Mal también es un gran libro para estos días. Nuestra tercera recomendación, amigos, es festejar a todos los niños, a todas las niñas, ya que estamos en abril, en el mes de las lectoras y los lectorcitos. En ese marco quisimos aprovechar el 20 aniversario del sello editorial Combel. Este sello cumple 2 décadas de publicar materiales de excelente calidad. Normalmente vamos a encontrar un valor educativo y grandes historias. Les recomiendo que se asomen a su catálogo web, por supuesto al catálogo en gandhi.com o en nuestras librerías. Es una gran oportunidad para obsequiar a las y los niños grandes historias publicadas por Combel. Hola, yo soy el mismo de hace rato, ya desperté. Me quedé pasmado con los párrafos perfectos que está verbalizando Hernán Bravo Varela.
y luego además de escuchar su traducción en vivo y en directo, qué belleza. El fantasma de Shakespeare está agradecido. De hecho, salió ahorita por una gordita. A lo que vamos con Cervantes es a decir que mi devoción por él nació por la vergüenza de no haberlo leído. Cuando yo me fui a estudiar a España, me daba vergüenza hacer alusión a escenas cinematográficas de The Man from the Mancha, de hablar de Dulcinea como si fuera Sofía Loren y viceversa, de Cantinflas, porque en Guanajuato, pues muchos parientes dicen, ¿qué tal ese momento donde Sancho como que quiere entrar a la puerta y no entra? Y pues sí, güey, eso está en la película, pero eso no está en la novela. Entonces me compré mi primera edición ya personal. Desde entonces, y por culpa de Carlos Fuentes, la leo cada año. Claro. El primer año lo leí en el otoño y luego a partir del segundo año, llevo 38 años, se cumplen 39 en total, que lo leo en el mes de abril, tratando de llegar al día de mi santo con ese final que García Márquez reclamaba además. ¿Cómo puede poner el último suspiro de Alonso Quijano a la mitad de un párrafo? Como si nada. Como si nada. O sea, no merece ni un punto y aparte. Hay algo de urgencia en la segunda parte, que es que Cervantes la escribe despechado, molesto, porque ya se habían inventado un Quijote apócrifo, Avellaneda. Y entonces por eso dice así, pues ahora voy a escribir la segunda parte y la voy a dejar toda atada y bien atada para que ya no anden jurgoneando con mis personajes. Esto es muy interesante porque cuando yo me fui a estudiar a España también descubrí un documento en el archivo de Toledo de que apenas 2 meses después de la publicación de la primera parte, van y le cuentan a Cervantes que en unas juergas del Corpus, 2 tipos salieron disfrazados de Quijote y Sancho. No había Twitter, no había Facebook, no había YouTube, y 2 orates que habían seguramente oído la novela, porque se oía más que leerse, se leía en fondas. Sí. Pues había un lector. Tú como viajero llegabas y preguntabas si había pienso para tu caballo, qué había de comer, si había lugar para dormir y en qué capítulo van. Pero te das cuenta de la conmovedora derivación de las cosas, como el Quijote es creado como un homenaje y un acicate de un lector Enloquecido. que tenía, por supuesto, en su cabeza y en su corazón las andanzas de las novelas de caballería. Y lo que genera a su vez es un furor por estos personajes que de alguna manera son la pieza irónica más restallante de las novelas de caballería. Entonces, el mito va fecundando en el lector de a pie, ignorando, por supuesto, toda la cantidad de penalidades, de homenajes secretos, de vueltas y revueltas, y el libro está vivo en esa sociedad. Totalmente. ¿Y sabes quién entendió de eso? Nuestro amigo, que por cierto te mando a saludar, Jorge Luis Borges. Así es. Él es un argentino, es ciego, es amigo, tiene posturas políticas bastante controversiales. Yo me llevo muy bien con él y con su sirvienta. Pero fíjate que él tiene este delirio donde el caballero andante, sí, Alonso Quijano, descansa en una encina, recargado en una encina, y sueña que un tal Miguel de Cervantes escribe como novela las andanzas de un caballero llamado Miguel de Cervantes. Luego además es el que inventó el cuento de Pierre Menard. Pierre Menard, autor del Quijote, es una joya que si no lo han leído, léanlo. Se puede conseguir en librerías Gandhi y se puede también leer en línea. Así es. Es la maravillosa historia de un hombre que escribió su Quijote, con notables diferencias, porque donde Cervantes pone en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Pierre Menard escribe en el suyo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Parece idéntico, pero no lo es. Exactamente. Y ahí todo tiene que ver con el misterio de la firma, ¿no?
con lo que hemos dado como autoridad del autor a la hora de expedir, digamos, la cédula de identidad de sus obras, ¿no? Sí. Hay una cosa que me inquieta mucho del valor totémico que le damos a estos asuntos, sobre todo a partir de que leí en un delicioso ensayo de Leonard Michaels, autor que nos encanta a ti y a mí de Estados Unidos. Lenny. Así es. Como señala algo digno de destacar a este respecto. Shakespeare nunca firmó igual en los pocos legajos o documentos que tenemos. La firma era siempre distinta. Sí, parece que se plagiaba a sí mismo. Es una cosa rarísima. Rarísima. Y al mismo tiempo relativamente común si pensamos en el analfabetismo mayoritario de la población de entonces, de tal manera que el gesto del autógrafo no era una cosa definitiva como lo es ahora, ¿no? Era mucho más abierta, era menos fijada, ¿no? Pero la reflexión tan interesante que hace Leonard Michaels de eso es, lo que importa es que la firma está en el estilo de Shakespeare. Es decir, el verdadero cuño y sello de Shakespeare no está ahí, la personalidad está diseminada en el estilo del que nos proveyó en sus sonetos, en sus obras de teatro, en fin, no hay manera de no saber que estamos frente a Shakespeare, no solo porque lo hemos estudiado y memorizado, sino porque hay algo que ata su manera de confabular en inglés, que es absolutamente única. ¡Qué maravilla! Y que atrapa un mundo en sí. Lo mismo con Cervantes, a pesar de que pudiéramos tener Cervantes apócrifos, bueno, tú sabrás cuántas lecturas y cuántas nuevas novelas aportó el mito cervantino. Por supuesto, pero mito fíjate del que te Quijote. voy a dar un dato que no sé si lo conoces. Francisco Rico, aparte de ser el académico de la lengua que tiene la mejor edición del Quijote, los pies de página que aporta él. Y que pueden conseguir en Gandhi. En Gandhi, y es una maestría y doctorado en literatura y vida. Él es un gran imitador de la firma de Cervantes. De hecho, hay un documental que se puede ver en internet, que es La vida de Cervantes, que empieza con una pluma antigua haciendo la firma de Cervantes. Es Francisco Rico el que la está haciendo, porque firmaba idéntico. Sí. Incluso el ribete lo copiaba. Y yo quise saludarlo un día para confirmar un bulo. Yo lo fui a buscar a la academia y pedí cita, porque yo había oído una noticia que decían que él había descubierto, y luego la publicó. Sí. En 1906 o 1908, en un pueblo cercano a Santiago de Compostela, que no era ni la capital, era un pueblo de 1,000 habitantes a lo mucho, les dio por hacer lo que ahora llaman una newsletter, una gacetilla de una sola cuartilla, no como la revista de Lee Más, que realmente tiene muchas más páginas y valía. Bueno, en ese pueblo invitan a un hombre a que se integre al equipo y que publique algo. Le dicen, toma un libro de aquí del casino, de la biblioteca del casino, y lo lees y haces un comentario. Y este hombre entrañable hace un comentario del Quijote, como si el autor estuviera vivo, en donde dice, ni más ni menos. Este tío que escribe en un español que pretende ser antiguo, narra escenas de una España que todavía se puede ver en algunas partes, aunque hemos evolucionado. Y hasta que entrega el texto, sus compañeros de pueblo le dicen, oye, pero si sabes qué es el Quijote. Bueno, es lo que estoy descubriendo. Y total que lo publicaron, y claro, eso motivó muchas burlas al pobre hombre, que después fingió que él estaba consciente, que lo había hecho como una broma. Un poco como el periodista que le preguntó a Cuarón que qué se sentía filmar en el espacio cuando salió Gravity. Y Cuarón dijo, ¿qué le pasa a este pobre imbécil? O sea, no se ha enterado que todo fue un bulo. De bulos y de veras, también hay cosas que han sido atribuidas tanto a Shakespeare como Cervantes que no son de ellos, pero tiene que ver con el ánimo que dijiste. El ánimo cervantino ya existe, ya es palpable, y el ánimo shakespeariano. Indudabilísimamente. Quiero recomendar también que busquen en internet
la voz del ahora rey Carlos, cuando era príncipe, graba un audio Sí. de 14 minutos, bastante largo, de todas las frases de Shakespeare sacadas de su obra que son de uso cotidiano hoy en día. Así es. Porque también quería preguntarte esto. Así es. ¿Es un lugar común pensar que el Quijote no se entiende precisamente porque se escribió hace siglos? Exacto. Y que Shakespeare no lo vas a entender jamás. Porque se escribió hace Exactly. 5 A ver. siglos, ¿no? Eso es un bulo, como tú muy hermosamente lo llamas, y que además termina siendo una visión absolutamente condescendiente de los poderes del lector, ¿no? El lector, por supuesto, de estos momentos está amenazado por el tráfico del presente y está amenazado también por la inmediatez, pero eso no quita que cuando se sumerja en el universo de Shakespeare o en el universo de Cervantes, lo que vea y juzgue es un español que está vivo en su tiempo, que fue encapsulado como en una especie de ámbar, que es su obra, ¿no? Y que podemos ver y oír. Y no solo eso, podemos entender a partir de su muy peculiar inglés o español, la manera en la que nosotros pensamos o reconfiguramos nuestra educación sentimental o amorosa o estética a partir del encuentro con estas dos lenguas desde nuestro presente. Yo creo que no hay manera de huir del encanto que representa la narración del Quijote, sobre todo porque además el humor sigue siendo delicadísimo, la ironía está trabajada con una perfección alucinante, el trazado de los personajes es siempre conmovedor y amplio, no le interesa tampoco seguir una linealidad absurda, sino más bien ir con el trote de la andanza. Lo mismo ocurre, creo, un poco en Shakespeare. La voluntad que tiene el lector de leerlo debe, por supuesto, pasar a un segundo grado ante el encantamiento inusual de cómo canta Shakespeare lo trágico y lo cómico, lo verdaderamente patético y deleznable, pero también lo más alto y lo más gozoso. Entonces, creo que en los dos libros además tenemos materia de eso, Sí. porque tú lo sabes mejor que yo. El Quijote no es solo una novela divertida, es una novela que tiene un arco emocional realmente inmenso. Bueno, según Nabokov, o Nabokov, era la novela más triste jamás contada. Bueno, ahí está. Y eso llama la atención de quienes creen que solamente es una tragicomedia absurda de pastelazo, que eso es el Avellaneda. Sí, lo que le molestó a Cervantes de Avellaneda, del supuesto Avellaneda, que dicen que es Ginés de Pasamonte, el propio Ginés, Exactamente. que se está vengando de cómo lo trata en la primera parte. El Avellaneda es el gordo y el flaco, Laurel and Hardy, lo cual no está mal en sí, pero no, Don Alonso y Sancho no son solamente eso. No. Es un tratado filosófico, es la vida misma. La andanza, como dijiste, la andanza de la trama es rocinante. Andrés Neumann dictó en alguna ocasión una conferencia brillante donde decía, sin Rocinante no hay novela. Fíjate. Simple y sencillamente, sin el taxi no hay historia para Robert De Niro y Jodie Foster, ¿no? Sí. Y luego la otra cosa que dijiste maravillosa es el poder o los poderes de los lectores y lo cimentaste en el peso de las palabras. Así es. Cada palabra tiene un peso y tiene un sentido. Nosotros que nos hemos burlado, incluso peyorativamente, por lo menos en México, a tantas personas del paisaje mexicano que dicen fuistes, dijistes, eso está en el Quijote. Así es. Y la otra maravillosa es preguntarle a alguien cuál es su gracia. Que en Guanajuato lo preguntaba mi abuelo Claro. Pedro y decían los comensales, pues yo sé tocar la flauta y yo me sé unos versitos. No, güey, te está preguntando tu nombre. Tu nombre. Exactamente. Todo eso está ahí y además abultan los poderes o el poder último del lector, que es tener en la mano un libro, Así es. tener en la cabeza imaginación y memoria, y eso nos vuelve de veras infalibles. Y fíjate lo que es muy interesante, que yo creo que por supuesto no es nuevo, esto lo sabía
mucho mejor alguien como Fuentes, ¿no? Cervantes o la crítica de la lectura, que es otro ensayo espectacular que hay que leer, ¿no? Para entender el Quijote. Pero el papel que tiene el autor, y esto es modernísimo, el papel que tiene el autor del Quijote como lector de su propia mitología también. Sí. Y que comparte generosamente con todo el ejército y los millones de lectores que del mundo han sido después de Cervantes. Un poco lo mismo ocurre con Shakespeare. Es decir, Shakespeare mismo sabe que es el lector de sus propios libretos teatrales. Y hay una conciencia del adentro y del afuera del escenario, como hay en Cervantes la conciencia muy clara del adentro y el afuera de la racionalidad Por supuesto. o de la locura. Por supuesto, y ahí voy a quedar yo como un genio, porque me acabas de poner en bandeja de plata la oportunidad para que yo diga en voz alta una de mis locuras. La Mancha es el lugar que se menciona en la novela. No solamente es el Toboso y los lugares que puedes visitar si alquilas un coche. No, es la Mancha tipográfica. Exacto. Y son los primeros personajes que se salen de la mancha tipográfica, porque son los primeros que se saben impresos. Exacto. 4 exacto. siglos antes de Woody Allen, Don Alonso y Sancho saben que existe un libro donde aparecen. Donde viven y donde duermen y donde comen y donde... Y un juego similar hizo Tim Robbins con Rosencrantz y Guildenstern de Shakespeare, que en ese cuento que se volvió obra de teatro y luego se hizo película, son 2 personajes que de pronto en la campiña uno le dice al otro, ya se olvidó de nosotros. ¿Quién? Pues el que está escribiendo esto. Y el otro dice, ¿qué te pasa? Y él dice, ahí hay público, ahí está la gente, somos personajes. Y el otro dice, no, yo lo que veo son árboles y las estrellas y más bien hay que dormir. Uno se sabe escrito y el otro no. Yo creo que nos sabemos escritos y nos sabemos leídos por autores como Shakespeare, como Cervantes, pero también como personas como Hernán Bravo Varela. Y como Jorge Fernández. Nos ayudan a leer mejor la realidad y ser felices. Esto se llama en realidad desde el librero. Pero yo como quiero ser librero toda la vida, agradezco a Yara y a todos mis amigos, a Víctor, que tuvimos la oportunidad de veras cuajar un tema. Compren cualquier libro de los que se mencionaron hoy y hay que apoyar a los autores ya de veras. Uno de ellos se llama William Shakespeare y el otro se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.